bienvenidos. Bendecimos a Dios por la lluvia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y quiero dejarle el lugar a nuestro pastor principal, Roberto Hernández, a que tome este micrófono y le dé la bienvenida a nuestras visitas. Amén. Amén. Bienvenido sea. Amén. Estamos preparados por tener a tanto invitado de otras iglesias. Los bendecimos. Gracias. Mi amiga Sonia está por acá. Gracias, Sonia. Qué bueno que estás aquí. Amén. Le dejo lugar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Damos nuestra Dios en esta noche, amén. Estamos de poder contribuir y poder tener un día especial con nuestros hermanos aleluya. Sí, aleluya. Porque en este día vamos a tener una presentación muy especial. Entonces vamos a poner mucha atención a esta presentación que vamos a tener. Vamos a invitar a nuestro hermano Pastor Javier Hermoso que nos acompañe. Sí, amén. Es muy especial porque dice la palabra del Señor aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Dice, por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de los aires, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las bendiciones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de paz, y sobre todo tomad la armadura de Dios con que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Y cuál es nuestra armadura? Es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ese es el motivo de nuestra reunión en esta noche, hermanos. La armadura, tomad la armadura de Dios, que es su palabra. Amén. La espada del Espíritu, que es su palabra. Ahí es que vamos a estar atentos a este momento, y voy a dejar este micrófono con mi hermano Pastor Javier Hermoso, que tiene una palabra de nosotros referente a este mismo tema. Amén. Muchísimas gracias. De verdad que estoy muy agradecido con Dios. Estoy pues feliz porque es la añadidura que nos da Dios al buscar su reino y su justicia. Y gracias a ustedes, estoy con remembranzas muy antiguas, y siempre que vengo aquí a mi casa me recuerdo de ver cómo Dios hizo la obra aquí a través de mi hermana Anita, de mi hermano Roberto, con un equipo, la hermana Eve, y empezó la obra, y la obra sigue, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que fundaron esta obra, los que empezaron al principio, ¿verdad? Aquel sabito, está bien sabitos. Gracias, Señor. ¿Cuántos tienen un año de haber llegado aquí? A ver, por lo menos 1 o 2 años. 3. Carlos, gracias, Señor. Bueno, miren, realmente cuando uno empieza a trabajar en la obra de Dios, dice la Escritura que sus caminos son más altos que los nuestros. Y es verdad. El diseño de Dios es diferente a los planes, a los proyectos humanos.
nosotros nos equivocamos, los errores son nuestros, y el que no se equivoque es Dios. Empezó esa obra y en ese entonces pues estábamos allá en la congregación de las ánimas, pero ya el pastor Lauro Eduardo Ayala, aquí presente, que pues es una bendición que también hoy se sube, ¿verdad? Sí, amén, amén. A compartir lo mucho que Dios le ha dado junto con su querida esposa, la hermana Caraza, vienen de la Ciudad de México. Gracias por recibirnos. Seré breve, porque dijo el hermano en relación a este tema. Hoy está la presentación de la Biblia diacrónica hebraica. Gloria a Dios. Haciendo remembranza, recuerdo que el doctor Lauro Ayala se convierte a Jesucristo, empieza un discipulado, era alguien que se enamoró del Señor, el Señor lo buscó y venía de la Ciudad de México a Puebla a tomar unos discipulados, luego pues a orar por él, estábamos con él, y recuerdo que llegó a una iglesia luterana, lo que analizamos allá, cerca de su casa había una iglesia evangélica luterana, ¿verdad? Allá es donde conoció a Caraza, y bueno, era una iglesia de esas, yo las conozco bien, fui bautista, de esas tradicionales con cantos, himnos, ¿verdad? Y buena falta de ser estar allí en ese entonces. Pero voy al grano. Una ocasión recibimos una llamada. Lauro nos había dicho que había empezado a estudiar la Biblia y quería conocer la Biblia en su idioma original, como eran las letras. Él, como un buen antropólogo, ¿verdad?, quería llegar a las raíces, quería llegar al origen de las escrituras, y nos dijo a Rocío y a mí en esa llamada: oren por mí, porque metí mis papeles al Colegio de México, al Colmex, hice una solicitud porque la Universidad Hebrea de Jerusalén, una de las universidades más prestigiadas del mundo, ahí han estudiado pues eminencias científicas y, bueno, sería largo decir, pero nos dice Lauro, es que están dando becas, solamente dan 10 becas al año para que alguien pueda educar. Lo primero que nosotros, Rocío y yo, pensamos, dijimos, es necesario un milagro, porque conociendo la vida, Señor, tú eres Dios de los imposibles. Amén. Y me acuerdo que nos hincábamos ahí en el sillón, orábamos por tantas personas, pero poníamos el nombre de Lauro Eduardo Ayala. Señor, pues concédele, ¿verdad? Él quiere conocer la Biblia. Y un día apenas empezaban las computadoras, hermano, ¿sabes? Todavía no había Facebook. Empezaban, no, ni ese, era el ven. Recibimos el mensaje, ¿qué creen? Con todo el entusiasmo de ese doctor Ayala en ese entonces. ¡Me acaban de aceptar! ¡Gloria! ¡Que voy a estudiar!, ¿no? Siempre ha sido un hombre de estudio, pues tiene maestría, tiene doctorado. Creo que tiene una buena escuela de honra de sus padres, los dos son profesionistas. Llego a la casa de su padre en una ocasión y tiene una habitación llena de libros. Siempre ha sido un hombre de estudio, pero bueno, gracias a Dios que entró a la Universidad de Jerusalén, se fue a vivir allá, sería
larguísimo contarles todas las aventuras que tuvo por allá, pero en una de esas regresó por su novia y dijo, me regreso a casa. Y ese, ¿no? Y regresó, tuve la dicha de, en el nombre de Jesús, nuestro amadísimo Señor, otorgarle la bendición. Me estoy acordando de Beto y de Topacio también, cuando llegó de Charro de su caballo, y hoy ya tienen una familia hermosa con 2 hijitos, una hijita preciosa. Bueno, es la historia de la vida, hermano. La historia de la vida. Pasaron los años y después de 10 años, según nos comenta el pastor Ayala, de investigación, de trabajo enciclopédico, pues surge esta obra, la Biblia Diacrónica Hebraica, la cual quiero recomendar. Es para los estudiantes de la Biblia, pues todo tipo de público, que al igual que él tuvo ese anhelo de conocer más a fondo la palabra de Dios, y hoy el Señor Eterno le ha concedido ponerla a disposición de Latinoamérica, del pueblo de Dios. Es maravilloso entender que un mexicano, ¿cuánto se envió a México? ¡Viva México! ¡Viva México! Le entrega, ahora sí que literariamente, a la humanidad, ¿no? Algo que en español habían hecho aquellos ilustres traductores de la Biblia, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, pero ahora el doctor Ayala, en un trabajo de 10 años, de estar escudriñando, nos entrega esta Biblia Diacrónica Hebraica. Agradezco a Dios estar con todos ustedes y recomiendo ampliamente que pongamos toda la atención. Gracias, pastor. Gracias, Pablo, por tu vida. Aquí estamos. Gloria a Dios, amén. Bueno, y entonces está con nosotros mi hermano, pastor y doctor Lauro Ayala. También, junto con su esposa, está por acá. Estaba yo recordando un día que nos estuvo dirigiendo la oración ahí en el edificio Marina. Estaba cantando un canto que cada vez que los veo predicar ahí en México por medio de Facebook, recuerdo cuando ella nos acompañó con ese canto. Luego les digo cuál es. Claro que sí. Pero gracias a Dios por la bendición, porque ella toca muy bien la guitarra y dirige. ¿Ella dirige? Sí. Sí, gloria a Dios. O sea, nos estuvo dirigiendo una alabanza. A ese que se queda con nosotros el pastor Lauro Ayala y el pastor Javier. Parece que quieren hacer una entrega de una Biblia especial a Roberto Noé Hernández Solís. Les dejo este micrófono. Amén. Pues ciertamente esta reunión empezó con un salmo profundísimo, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con barato, ¿verdad? Y le voy a pedir a Roberto que pase en este momento. Por la gracia de Dios y la absoluta gracia de Dios, el Señor me ha puesto a hacer cobertura de esta iglesia. Oro, Amén, amén. les pregunto cómo va la obra y qué puede uno hacer que Dios no pueda hacer. Nosotros somos finitos, sencillamente hombres, pero Roberto, pues yo te conocí en la pancita de mamita, cuando cantaba, cuando yo estaba en la pancita de mamita, tú me veías, gracias, ¿verdad? Y ahora, pues, realmente es el Señor a través de tus padres y nosotros tenemos el honor de entregarte esta Biblia. Esta es una Biblia versión israelita nazarena.
que la vas a completar complementar con el estudio de la Biblia diacrónica hebraica. Yo te lo voy a entregar, voy a hacer una breve oración y el pastor Lauro te va a dar una bendición en el idioma hebreo. Amén. Dice Roberto, con todo cariño y aprecio, esta Biblia que es la palabra del Dios viviente, Yahweh Elohim, sea una bendición para tu vida. Lee, estudia, escudriña. Y Yeshua HaMashiach te guíe en el camino verdadero de la vida. Y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, te llene, te ilumine y te dé su paz. Shalom. Con bendiciones infinitas. Profeta Javier Hermoso Verdad, 27 de junio del 2024, recíbela en los méritos de Jesucristo. Pásate acá. Están llegando para que oren por ti. Es Roberto Hernández Solís, ¿verdad? Roberto Manuel. Hernández Salazar, claro. Agua Jamegura, Alejo Samer Bellaneja, Roberto Immanuel Hernández Salazar, Kirishata, Ishpo, Alam, Berajot, Abrahot, Lejam, Shaman, Hava. Alejo Kasim, Asmero, y Hadam Shel Yeshua, de Alejo Michael Leja, Shata, Nofen, Alam, Berajot, Abrahot. Beshem Shemeshua Hashem. Amén, amén. 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 Un aplauso al Espíritu de Dios por este varón que por profecía yo lo veo como un siervo de Dios de su generación. Amén. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Saludos, bendiciones desde Amecatla, en Puebla, a todos nuestros millones de internautas, el Señor los bendiga, desde la Patagonia hasta Alaska, desde España hasta Nueva Zelanda, el Señor esté con ustedes. La Unión Americana, God bless America, y por supuesto el músculo que pone nuestro público mexicano. Estamos aquí en Amecatla, Puebla, y bueno, se siente una unción muy especial en esta congregación. Muchas gracias a los pastores Roberto Hernández por invitarnos, por Elita Solís. Muchas gracias a la pastora Topacio Salazar, a Roberto Hernández, futuros herederos de esta congregación. El Señor esté con ustedes. Y bueno, no tengo sombrero, pero me quito la gorra delante de la unción tan poderosa que se siente en este lugar. Es una bendición muy fuerte. Mi vida siempre, bueno, desde que me hice cristiano, sería mi vida cristiana, siempre estuvo ligada a Puebla y a Tlaxcala, ¿no? Aquí tenemos un testigo también, allá el Señor los bendiga, el Señor esté con ustedes. Y bueno, estaba yo haciendo mi práctica de campo en antropología, fue algo muy especial, porque yo había estudiado ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey, hice la prepa en el TEC, y bueno, en el TEC tienen esta idea, no importa que estudies humanidades, necesitas tener una mente matemática, necesitas estar lleno de esta idea para resolver problemas de manera científica. Entonces todo para mí era medible y cuantificable. Y luego me metí a antropología, ¿no? Dije, yo me equivoqué de carrera, lo mío es la antropología, y bueno, las maestrías normalmente son de 2 años. En la Ibero me tocó una maestría de 5 años, entonces bueno, fue como hacer una carrera, otra carrera. Fueron 400 libros, cuando menos los que me leí. Cuando la gente me dice, bueno, me leí, no sé, 5 libros, 10 libros, ya me dieron mi título. Dije yo, no, pues eso apenas un diplomado cuando uno estudia antropología. Y eso depende si el profesor es barco, ¿no? Yo soy bien barco, yo sí te lo doy, pero fue mucho estudio. Y estaba haciendo mi práctica de campo
en Tlaxcala. En Tlaxcala nos había hospedado muy amablemente en un pueblo. Venía a Puebla y tuvo una crisis espiritual. Dice Emil Durkheim que durante la vida del individuo, entre lo que es la adolescencia y la juventud, la gente piensa que la adolescencia se acaba a los 15 o a los 16, pero no, comienza como a los 12 y acaba a los 25 o a los 26. Conozco muchos adolescentes de 30 años o de 35 años, ¿no?, que no han superado esa crisis. Y tuve mi crisis espiritual. Y dice Emil Durkheim, o te vuelves más ateo o te vuelves más religioso. Y a mí me pasó que me volví increíblemente religioso. Entonces, bueno, cuando tuve mi encuentro con Dios, dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Esto no se puede ni medir ni se puede cuantificar, está fuera de las matemáticas, de la física, de las ciencias duras. La antropología me da una óptica más abierta para entender las cosas, y el mundo siempre es una ciencia que busca la verdad absoluta de todo. Bueno, normalmente la verdad absoluta son unas 4 o 5 opciones, ¿no? Nunca hay una verdad absoluta, son varias verdades, pero uno se aproxima y dice, bueno, tengo 5 opciones, esta es la verdad. Hay gente que me dice, pastor, pero exactamente qué fue lo que pasó, ¿no?, en alguna historia bíblica, y les digo, pues mira, hay 5 opciones, o 6, escoge la que te guste, ¿no? O sea, hay varias opciones. Y en ese buscar de la verdad nos enseñan también a ir a los textos vernáculos, a la fuente vernacular. Cuando yo estudié en la universidad, leía lo que alguien había dicho de alguien más, ¿no? Un autor me hacía un resumen de lo que había dicho Emil Durkheim o Sigmund Freud, y leía 3 párrafos de Sigmund Freud, y era la opinión de la persona que había escrito, ¿no? La persona decía, Sigmund Freud se la pasa hablando de sexo, ¿no? Y con eso te quedas, no, eso me lo enseñó mi profesor, eso dice el libro, Sigmund Freud habla de sexo. Pero no, cuando leía Sigmund Freud, son 3.000 páginas de psicoanálisis, y bueno, sí habla de sexo, pero no, hay muchas otras cosas de las que menciona. Eso me lo enseñó la antropología. Tienes que leer el texto primario, no puedes irte a las opiniones de otros. Entonces, cuando me volví cristiano, comencé a leer la Biblia y dije yo, bueno, pues ¿quién hizo esta traducción, no? O sea, ¿qué me están inventando, no? Hay un dicho italiano, dice il traduttore, il trattore, ¿no? El traductor es el traidor. Y entonces dije, necesito conocer la fuente. Y bueno, dije yo, Señor, quiero aprender hebreo. Dios me abrió esta puerta a Israel. En realidad era una sola beca a nivel Latinoamérica, y había como 300 participantes y me la dieron a mí. Dije, gloria a Dios, ¿no? Es un solo título. En México no hay otro título como el mío. En México, digo, debe haber otros alrededor del mundo, pero en México nada más hay uno. ¿Cómo sé? Porque la directora de carrera me dijo, ningún mexicano se había graduado de esta especialidad. Digo, en otras especialidades, ¿quién da becas en religión, no? Dan becas en ingenierías, dan becas en agricultura, en otras cosas, pero en religión, ¿quién te da una beca? Digo, la puerta realmente la abrió Dios. Y entonces, bueno, fuimos a Israel, aprendimos hebreo, dificilísimo el hebreo, reprobé 2 veces el nivel 1 y 2 veces el nivel 2. No puede ser, ya se me echó a perder el cerebro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo aprender el idioma? Encontré a una maestra increíble ya en el nivel 3 y me lo explicó. Hablaba español, gracias a Dios, y aprendí finalmente hebreo. Son 6 niveles de hebreo, uno más difícil que el otro. Y bueno, regresamos mi esposa y yo hablando hebreo. Entonces,
leemos nosotros la Biblia en hebreo. Tú, si nos ves en nuestra casa, en su casa, en México decimos mi casa es tu casa, entonces bueno, si nos ven ahí, siempre estamos leyendo la Biblia en hebreo, no la leemos en español, la leemos en hebreo. Y la gente nos decía, bueno, y cambia mucho. Yo decía, bueno, el mensaje es el mismo, ¿no? Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Amén. No hay más, ¿no? El mensaje es el mismo, la salvación es la misma, pero hay una profundidad en el estudio de la Escritura, hay una profundidad en las palabras que están escritas allí, y eso es lo que abre la grandeza del lenguaje. Entonces mucha gente me decía, bueno, pues haz una traducción. Y yo decía, pero voy a ser un traidor, y traductor el traidor, ¿no? ¿No? Si hago una traducción, voy a creer en lo mismo que le critico a los que hicieron, no digo qué Biblia, bueno, esa Biblia, no dije yo, me explico, y entonces, bueno, dije yo, bueno, vamos a empezar a hacer un libro, voy a traducir un libro. Siempre he dicho que escribir un libro es como subir una montaña, se hace paso a paso. Si subes la montaña muy rápido, acabas muerto, ¿no? Parece muy fácil, pero no, hay que dar un paso, ves el paisaje, das otro paso y vas subiendo poco a poco. Entonces, así es escribir un libro. Empecé un libro, luego acabé otro, ¿no? Fue un proceso de muchos años. Y básicamente, bueno, finalmente se juntó material y acabé la Biblia completa. Fue un trabajo increíblemente artístico y artesanal, ¿no? Digo, hay gente que me dice, ha de tener muchos errores. Cada vez que la leo, le encuentro errores, ¿no? Y los corrijo y digo, ay, no, para la siguiente edición ya van a estar corrigidos ciertos errores, así que efectivamente sí tiene muchos errores, pero bueno, es un trabajo de una sola persona, es decir, no hubo un grupo de eruditos unidos, ¿no? Como hacen muchos escritores, contratan ahí conozco hebraístas, no te voy a decir el nombre de quién, que se dicen ser hebraístas, y se contratan gente que sabe hebreo para que escriba sus libros. ¿Cómo sé eso? Porque le escribí un libro a un malagradecido, bueno, me dio las gracias y me dejó de hablar, ¿no? Casi, ya me lo tradujiste, desaparécete antes de que sepan que tú hiciste la traducción. Es increíble la poca valor o convicción o moral de la gente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la traducción parte del Códice Leningrado. Esto es la Biblia hebraica Stuttgartensia, ¿no? Tienes que tomar una base hebrea, y la Biblia Stuttgartensia la compararon con los rollos del Mar Muerto y encontraron pocas diferencias, o sea que es una versión muy muy confiable del Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento usé dos versiones hebreas, una es la Dalman Delitzsch y la otra es la Sarkinson Ginsburg, y para el griego usé el Textus Receptus y el Western Scott. Entonces, y como pasta usé la versión Reina Valera 1995, Valera Gómez 1995, y por supuesto la de Chaleco, la Reina Valera 1960. Esto quiere decir que lo comparé el texto, ¿no? Dice, pastor, hay muchos párrafos parecidos a la Reina Valera. Por supuesto, porque si no estaría inventando algo, me acusarían de ¿y a poco te crees como capaz de traducir toda la Biblia del hebreo al español? Digo, bueno, hay un texto base, ¿no?, con el que comparar para que no me salga del huacán y siga siempre con la cuestión religiosa, teológica. ¿Sí me explico? Esto es importante. Y bueno, para la pronunciación de las vocales seguí la tradición de Tiberias. La tradición de Tiberias es la que nos dice qué vocal está debajo de qué consonante. Esto es muy importante en el hebreo. Un cambio en la vocal o en la pronunciación nos va a cambiar la palabra completamente. Si tú dices yam con una A, es la misma yod y la misma mem en consonante. Yam significa mar, y si tú le cambias la A por una O, yom significa día, ¿no? Entonces, por una vocal
te cambia completamente el contexto de la escritura, y esto es muy importante, una traducción veraz. Entonces, bueno, básicamente mi traducción contiene un 80% de la Biblia, no es el 100%, suprimí la ley, que nadie lee, ¿no? Todo el mundo se la salta, me enfoqué en la acción, dije yo, ¿para qué meto la ley? Y quité las genealogías y las puse de manera gráfica para entenderlas de una forma más fácil, que cuando las veas una genealogía y entiendas perfectamente quién estaba casado con quién. En las genealogías gráficas se ve con mucha sencillez, por ejemplo, que la relación tan difícil que llevaba David con Sarbia. ¿Han escuchado? ¿No? Yo siempre decía, con Joab, hijo de Sarbia, ¿no? Cómo le gritaba al rey David y lo amenazaba y le decía, mira David, si no sales y te alegras ahorita con el pueblo, te juro por esta, ¿no? Que mañana te parto el reino en dos, ¿no? Y David salía, sí, voy a bendecir al pueblo, y yo decía, bueno, ¿cómo tiene tanta fuerza Joab? Era su primo cercano, ¿no? Entonces era muy cercano al rey David. De hecho, por acá tengo la genealogía, bueno, de aquí que le cuento. Y este tipo de cosas. El diseño, bueno, me gusta a mí desde que era pequeño. Yo creo desde los 8 años hacía libritos, ¿no? Hacía libritos ahí con dibujitos, y me gustaba hasta ponerles el margen, no atrás hacer el dibujo. Empecé a escribir a los 14 años, empecé a escribir poesía, escribí unas 40 novelas, ninguna dio a luz, no soy novelista, gracias a Dios. Desde que estudié antropología odié la novela, ¿no? La novela es fantasía, y con la antropología amé la realidad, es más interesante la realidad. Pero bueno, me gustaba mucho escribir y confeccionar todo, ¿no? Desde la portada, el tipo de letra. Entonces todos estos diseños están ahí impresos, ¿no? Las pestañas, las viñetas, todos los la letra, escogí un tamaño de letra de 12 puntos. Garamond, ¿no? La diseñó Luis Garamond, un francés en el siglo XVI, con el propósito de hacer una tipografía agradable a la vista, ¿no? Entonces dije, bueno, para que cuando se lea la Biblia no te canses, no me chocan esas Biblias con microletra que dices, ay, me tengo que poner lentes para poderla ver. Bueno, aquí la hice bastante sencilla y simple a la lectura. ¿Por qué es diacrónica y por qué es hebraica? Dije yo, si voy a hacer una traducción, tiene que ser una traducción que impacte, ¿no? Y algo que me rechocaba era que leía Daniel, ¿no? Y tenía yo una Biblia comentada, y decían, oh no, cuando leas Daniel, tienes que leerlo en desorden, y te ponían ahí el orden. Dice, Daniel fue escrito en desorden, ¿no? Pusieron el capítulo 7 antes del 8 y así, ¿no? El 5 después, ¿no? Y por eso no se entiende bien. Y cada vez que lo leía decía yo, Dios mío, que alguien arregle esto, ¿no? No puede alguien sacar y arreglar los capítulos como van y dar una lectura como debe de ser, así en orden lineal, ¿no? Y me pasó como a Gedeón, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dijo que alguien vaya con estos madianitas y los enfrente, y Dios me dijo, papi, pues hazlo tú. Y así, ay, no, y dije yo, bueno, Señor. Y entonces empecé a ordenar. Toda la Biblia está desordenada, ¿no? Los profetas nos acomodaron, nos enseñaron de mayor a menor. Bueno, es del número de páginas más grande al número de páginas más pequeño, es decir, no tiene una cronología histórica. Entonces dije yo, bueno, vamos a empezar a reacomodarlos. Eso significa diacrónico, es un orden cronológico, es un orden consecutivo, histórico, para poder entender con mayor profundidad el texto. Voy siguiendo la acción,
y esto significa diacrónico. Hay una revelación muy profunda en los profetas. Por ejemplo, entendí que había todo un proceso de construcción profética. Esto lo tengo también en mi libro. Hoy les traje 3 libros de más, dije yo. Hay todo un proceso de construcción. Esto lo supe cuando empecé a escribir la Biblia diacrónica. Yo pensé que las profecías eran estáticas, ¿no? Jeremías dijo, Amós dijo y Pablo. Y no, son dinámicas. Esto quiere decir que se fueron escribiendo y un profeta retomó a otro y otro retomó a otro para hacer sus concepciones y quitó y añadió. Y bueno, todo esto queda más claro cuando se lee la Biblia de manera lineal, ¿no? Porque van los profetas en orden, entonces te cambia la perspectiva. Bueno, fue todo un show seguir la cronología, por supuesto. Génesis, Job es el libro más antiguo. Alguien me dijo, debió ponerlo antes de Génesis. Dije, no, porque ante todo sigo varios principios, soy religioso, entonces tenía que insertarlo en un orden religioso. No le puedo quitar el peso de Bereshit a Génesis, porque en el principio de la creación, ni modo que pusiera Job antes, ¿no? Entonces le busqué un Job temprano en una genealogía, encontré Job, y en Génesis 11 inserté Job, ¿no? Y bueno, viene Génesis, después continúa, viene Éxodo, todo va muy bien, más o menos, ¿no? Nos saltamos, voy siguiendo la acción, quito las leyes, aparecen los libros, los reyes, los profetas, voy siguiendo a los profetas, ¿no? Y los inserto dentro de las historias de los reyes. Voy siguiendo a los reyes, pero inserto a los profetas, ¿no? Y bueno, todo iba muy bien hasta que llegué a Salomón, ¿no? Con Salomón todavía pude insertar Cantares, pude insertar Salmos, pude insertar Eclesiastés, y después todo el orden se complicó un poco más, ¿no? Dije, ¿y ahora quién sigo? A reyes, sigo a los profetas. Entonces, bueno, empecé a seguir a los profetas. Por supuesto que tenía que corregir el mayor error en el cristianismo que cometió Lutero, y fue sacar el libro de los Macabeos, ¿no? Entonces introduje el libro de los Macabeos. Lutero lo sacó por cuestiones políticas, quería agraciarse con los judíos. La Biblia judía no tiene Macabeos, y sacó Macabeos y nos castró para poder entender el vínculo profético entre el profeta Daniel y el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Pues, nos desligó de que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es un continuo, no hay una división entre ellos. Entonces, bueno, dije yo, hay que corregir este error garrafal. Si no tenemos Macabeos, no entendemos, por ejemplo, que las profecías de Daniel son mesiánicas, no son apocalípticas. Todas las profecías de Daniel apuntan a Jesucristo. Cuando tú haces la cuenta de las semanas, de los días, ¿no? Todo el mundo dice, sí, 2 semanas, y sumas y restas, va a ser el 21 de junio del 2025, ¿no? Y ahí viene el fin del mundo. No, cuando haces la cuenta real de las semanas de Daniel, te apunta 40 años antes de Cristo. Imagínate la precisión del profeta para predecir que Cristo iba a venir. Esto lo dijo Daniel 600 años antes. Dijo, Cristo va a venir 40 años antes de Cristo. Es decir, increíble tener esta visión, y menciona con nombre y apellido a los reyes, ¿no? Digo, no le puedes quitar a Daniel el vínculo con Macabeos. Menciona a Alejandro Magno, menciona cómo el reino se parte, menciona a Antíoco Epífanes, y menciona el gobierno jasmoniano, increíblemente importante para entender la profecía. El gobierno jasmoniano es el cumplimiento profético del Estado de Israel.
durante el 65, de 165 al 65, esto es más tiempo del que lleva el actual Estado de Israel, ¿no? Entonces, mucha gente dice, oh sí, Dios va a cumplir su profecía, o el Estado de Israel actual es el cumplimiento profético de Isaías. No, fue el gobierno hasmoniano. El actual Estado de Israel es el reloj de Dios, es la gracia de Dios en la actualidad. Entonces cumple una función teológica completamente distinta. Y bueno, ¿por qué hebraica? Dije yo, si hago yo una traducción, voy a ser igual de traidor que todos los demás traductores. Entonces lo que hice fue incluir hebraísmos, sobre todo de palabras clave para poder entender la escritura. Fíjate, aquí viene un ejemplo sencillito. Esto está en nuestra Biblia, Reina Valera 1960. Dice, y dijo el rey David a Joab, general de su ejército. No así leemos, dijo el rey David a Joab, general de su ejército. Pero al momento de usar el término rey, estamos utilizando un término europeo del medievo. Digo, reyes en Europa, emperadores en China, tlatoanis en México. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, digo yo, si lo tradujéramos a un lenguaje más moderno, diría, dijo el presidente David al primer ministro Joab, ¿no? Y dirían, ay pastor, no, pues ¿cómo presidente David? Si ni había presidentes en ese programa, pues tampoco había reyes, papi, o sea, no había reyes, el término es melech, ¿no? Bueno, puede ser similar, cumple una función, pero no es el rey monarca todopoderoso europeo, es una cosa totalmente distinta. ¿Sí me explico? Entonces, este tipo de categorías sociales, por supuesto que las dejé sin traducir, pongo el hebreo como debe sonar para que nos introduzca en esta cosmovisión, en esta Weltanschauung, en esta imago mundi de lo que es la Biblia. Entonces, bueno, como dice mi traducción, dice, y dijo el Melech David a Joab Susar Jael, ¿no? Y hay gente que me dice, ay pastor, es que no entiendo, ¿por qué no pone ahí la traducción? Porque no quiero que lo traduzcas, ¿no? Exactamente por eso no la puse, porque no quiero que lo traduzcas, quiero que te sumerjas en este mundo hebreo, que te sumerjas en el momento en que la Biblia se escribió hace 1500, 2000 años, ¿no? Y que entiendas lo que está a su alrededor. Hay otras palabras que no entran dentro de las categorías sociales que profundizan el texto, ¿no? Y estas palabras las pongo en hebreo, y la transliteración, y pongo yo mi traducción. Esto es como para decir, mira, esto decía y esto traduje, ¿no? Por ejemplo, dice la escritura en Génesis, la serpiente era Harún, y el término Harún tiene dos significados, significa desnuda y significa astuta. Entonces yo como traductor, ¿por qué voy a escoger astuto o por qué voy a escoger desnudo? ¿Sí me explico? Entonces lo que hice fue poner las dos, dije yo no me comprometo, yo pongo las dos, pongo la serpiente de Harún, coma, astuta, coma, desnuda, ¿no? Y ya que el lector escoja lo que quiera. Y esto nos ayuda a profundizar en el texto, porque cuando lees que Adán estaba Harún, te das cuenta que también estaba astuto y que también estaba desnudo. O sea que la serpiente cumplió la mitad de su pacto, le dio la astucia, ¿no? Dijo, vas a aprender sabiduría, ahí tengo un poco de astucia y también estás desnudo, ¿no? Sí me explico, hay más profundidad en este tipo de textos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un problema. En el Nuevo Testamento aparece, por ejemplo, términos griegos, y se debate mucho si hay un original hebreo. Entonces definitivamente se tiene uno que ir al griego, ¿no? Para hacer una traducción del Nuevo Testamento, pero fue escrito por pensadores hebreos. Entonces cuando tú lees Pablo, ¿no? Que es un exponente que definitivamente escribió en griego, el hombre escribió en griego, claro, pero estudió a los pies de Gamaliel. Esto indica que tenía el fariseísmo y toda la escuela talmúdica
en su corazón, y cuando él hablaba como fariseo, pero escribía en griego. ¿Esto qué quiere decir? Yo soy mexicano, mi lengua vernácula es el español. Si me dicen escríbete una novela en inglés shakespeariano, diría, bueno, pues me la escribo, pero no creo que engañe a los lectores, ¿no? Cuando me lea un británico decir, no, pues este es de Shakespeare, ¿no? O sea, se ve el mexicanismo ahí, se ve la mexicanidad, se ve el corazón mexica, ¿no? Insertado en el texto inglés, ¿no? Entonces, esto mismo pasa con la Biblia. En el Nuevo Testamento vamos a tener, por ejemplo, dice el Espíritu Santo, y va a usar una palabra, va a usar dos palabras. Una es melitz, porque hay varias traducciones, ahorita les digo de esto. Una es melitz y la otra es menahem, paracletos en griego. Y uno significa consolador y otro significa abogado. Entonces, cuando tienes varias versiones, dices, ¿y cuál escojo? Pues las dos, ¿no? Las dos, y que el lector escoge. El Espíritu Santo es el abogado y es el consolador, ¿no? Y una versión dice, hermano, lee la versión no sé qué porque dice consolador. No, pues mejor lee mi versión, ahí aparecen las dos. Consolador, abogado. Ya no tienes que andar buscando más Biblias. Y bueno, ¿cómo se escribieron, cómo tenemos los libros del Nuevo Testamento? Básicamente eran historias orales, esto es, se repetían por tradición, y después se cristalizaron, eso quiere decir se escribieron, pero había diferentes iglesias y los que memorizaban a veces tenían diferentes tradiciones, y tenemos 16 o 18 textos de un solo libro resguardados en el Vaticano, y nadie tiene acceso a ellos más que los monjes, ¿no? Y si vieron la película esa del Código Da Vinci, ¿no? Así casi entras con guaruras ahí para que no vayas a maltratar el texto. Entonces lo que hice fue hacer una investigación documental y tomé los diferentes manuscritos que marcan estas pequeñas diferencias en el texto y los añadí, le puse, no sé, manuscrito teodiciano, ¿no? Y puse ahí. Y hay cosas muy profundas y muy interesantes. Hay un ejemplo en Apocalipsis. Apocalipsis dice, he aquí yo te he dado las llaves de la muerte y del Hades, ¿no? Sí dice del Sheol, dice las llaves, pero dice, yo te di las puertas de la muerte y del Seol, ¿no? En un manuscrito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice, yo te di los clavos, ¿no? Dice, yo te di los clavos de la muerte y del Seol. Bueno, entendemos que los clavos en ese tiempo se usaban para abrir los grandes cerrojos de los portones de las ciudades. Teníamos candadotes de este tamaño y agarraban un clavo de esos grandototes, de estos clavos de vía que usan hoy en día, y los doblaban y esos los usaban como llave. Entonces finalmente, bueno, es la misma idea. Yo te di las llaves, pero no dice llaves, yo te di los clavos, y los clavos nos transportan inmediatamente a la cruz, ¿no? ¿Sí me explico? No es lo mismo decir ten las llaves a ten los clavos, con un doble significado, porque el manuscrito teodiciano no sé cuál decía clavos y el traductor dijo, no, pues mejor pongo llaves porque el lector se va a confundir, ¿no? Y normalmente los traductores parten de esta idea que el lector es tonto o bobo, no sé qué, y dice, no, se lo voy a poner facilito. No, se trata de profundizar y entender algo más en el texto. Entonces, bueno, yo sé que la Biblia es un libro muy, muy complejo, y para eso mismo hice un exégesis capítulo por capítulo de cada uno de los textos, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer tomo. No tengo el tomo 2, ya está a la venta en Amazon, se llama La investidura de Israel, pero bueno, el tomo 1 es del Edén a Sodoma, comienza con la historia del Edén y llega hasta Sodoma, ¿no? Para profundizar mucho más en el texto. Hay un estudio en este libro muy profundo, por ejemplo, de cómo apareció el nombre de Dios. El nombre de Dios es Él en singular,
se le llama apocarístico, creo, o algo así, apocarístico, y Elohim en su nombre completo, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale él? Hice un estudio desde las cuevas rupestres de hace 25.000 años, ¿no? Y cómo el hombre empezó a divinizar los cuernos de la luna y los cuernos de los bueyes. Y el cuerno se convirtió en la Aleph, y la Aleph se convirtió en el primer nombre escrito más antiguo de Dios. Y bueno, nuestro Dios viene de Babilonia, ¿no? Abraham salió de Babilonia, y parece ser una derivación de la deidad urania An, ¿no? Todo eso está en mi libro. Ahora, ¿cómo o por qué salió Taré y Abraham de Babilonia? Fíjate qué interesante. Hay toda una, déjale pongo acá para que salga este bonito con la foto, para que se vea bien. Hay toda una derivación en el tiempo de Taré y en el tiempo de Abraham. Los códigos babilonios, fíjate lo que dicen. Dicen en ese tiempo quién era rey y quién no era rey, ¿no? Hay una crónica donde dice que hubo 60 reyes en un año. Imagínate la inestabilidad social que estaba atravesando Babilonia en el tiempo en que Taré dejó Ur de los caldeos. Es muy probable que el hombre haya dejado Ur por el problema social que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo manejo en el libro, muchas cosas, hasta la historia de Sodoma y Gomorra. Realmente existieron, realmente las quemó Dios, les cayó un meteorito. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, analizo todas estas hipótesis. Hay estudios muy recientes de arqueología donde han comprobado la caída de rocas, de meteoritos en algunas ciudades de la llanura. Muy, muy interesante. Y bueno, finalmente este otro libro se llama Intifada, básicamente, bueno, donde analizo los actores sociales. ¿Quiénes son los que están peleando? Judíos, yo les llamo exjordanos, ¿no? Y bueno, desde la salida del pueblo de Israel de Babilonia hasta nuestros días. Es muy, muy interesante. El nombre de Palestina se lo dio, por acá tengo el dato exacto. ¿Quién dijiste? César. No, Publio Helio Adriano. Bueno, sí, es un César. El César Publio Helio Adriano le cambió el nombre a Israel, a Jerusalén, por Aelia Capitolina, y a toda la tierra de Israel le puso Palestina, ¿no? Era un romano, dijo: ya que se acabe Israel, le voy a poner Palestina. Entonces, cuando los exjordanos que perdieron su territorio, porque Israel lo tomó como botín de guerra cuando lo quisieron conquistar, y Israel se defendió en la guerra de los 6 días y dijo: me anexo un pedazo de territorio. Estos exjordanos dijeron: vamos a retomar el nombre de Palestina. Y es muy irónico y muy curioso, porque yo digo, bueno, el nombre de Palestina es un nombre sinónimo de Israel, ¿no? Si Publio Helio Adriano le puso a Israel Palestina, Palestina es Israel. O sea que Yasser Arafat se hubiera inventado otro nombre, ¿no? Para que tuviera realmente una identidad propia, los exjordanos que se quedaron flotando. Entonces, bueno, esto es lo que traigo hasta el día de hoy. Gloria a Dios por sus vidas. Ya saben, hermanos, en Amazon, bueno, tiene un precio más o menos de 1,800 con el envío. Salen 2,000 en México, lo está dando Editorial AMI en 1,500 pesos. Es el precio de salida. Y a todos nuestros millones de internautas, el Señor les bendiga. Brajot Rabot Lekulam. Bendición a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.